Que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 15. Hermanos, el título para la meditación de esta noche: cristianos naturales y cristianos espirituales. Al final vamos a ver de qué somos, de qué lado estamos, de cuáles cristianos somos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vengamos en palabras de oración. Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque nos has guardado, Señor. Tu misericordia no se ha apartado de nosotros y nos has permitido congregarnos, Señor, en este santuario para glorificar, bendecir y exaltar tu nombre. Señor, una oportunidad que sabemos que muchos la anhelan y la desean, pero mi Dios, a ti te ha placido que nosotros estemos acá en este lugar. Padre, gracias. Te suplicamos, Señor, que nos hables a nuestras vidas. Señor, edifícanos por medio de tu palabra. En lo personal, Dios eterno, que toda honra y toda gloria sea para usted. Señor, reconociendo que sin usted no somos nada. Por lo cual, Señor, como hombre no tenemos en qué gloriarnos, sino, Señor, toda la gloria sea para usted. En su nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Le voy a pedir que tome su asiento, hermanos, cristianos naturales y cristianos espirituales. La palabra cristiano, hermanos, en los primeros tiempos se utilizó exclusivamente a aquellos que abandonaban su fe o se salían de sus creencias paganas y se volvían al cristianismo. A ellos se les llamó cristianos por primera vez, hermanos. Realmente en aquel entonces no era alguien que cualquiera se quería llamar cristiano, sino alguien que estaba plenamente convencido que estaba dando un paso de fe. La Biblia dice de que fue en cierto lugar llamado Antioquía, donde por primera vez aquellos que creían en Jesús y la doctrina de los apóstoles se les llamó cristiano. Sin embargo, hermanos, ahora en este tiempo, cristiano es un término, un calificativo utilizado para muchas personas. No solo los que se congregan en una determinada denominación, sino que a partir de aquello, de la era cristiana, dice, mire, él es cristiano, este es cristiano. Pero nosotros como iglesia debemos de retomar el verdadero significado de la palabra cristiano. Y dice que se le llamó cristiano a aquellos que eran seguidores de la doctrina de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles. A ellos se le llamaron cristianos. Y nosotros debemos de imitarlos a ellos. Hermanos, como iglesia de Cristo es necesario que retomemos esa asignación. Y como cristianos somos llamados nosotros a imitar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. A eso somos llamados. No somos llamados a vivir, hermanos, una religiosidad, una costumbre. No, somos llamados a vivir de la misma manera que Cristo nos mostró. Por eso quiero en esta noche, hermanos, hablar de dos tipos de cristianos: el que camina por vista y el que camina por fe. Para que tengamos una idea, quiero que recordemos los pasajes bíblicos ahí en su mente de aquellos que nos hablan de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús. Porque si bien ellos estuvieron 3 años y medio con nuestro Señor, antes de que nuestro Señor fuese sacrificado por nosotros, antes de que nuestro Señor fuese crucificado, estos apóstoles caminaban por vista, no por fe. Ellos eran, si usamos la palabra cristiano, ellos eran cristianos naturales, no espirituales. ¿Cómo podemos verlo, hermanos? Después que nuestro Señor Jesús cumplió su ministerio, cada uno de los discípulos que habían estado con Jesús, que habían aprendido de él, ellos regresaron a lo que normalmente hacían antes. La Biblia dice de que cuando empezó nuestro Señor Jesús a llamar a sus discípulos, ya encontró a unos que estaban pescando y le dijeron, sígame, y ellos al instante dejaron las redes.
Y si vemos más adelante los relatos bíblicos, dice que cuando ya nuestro Señor Jesús había resucitado, se acercó a la orilla y dice que Pedro y otros más estaban, ¿qué haciendo? Pescando, lo mismo que hacían antes. Vaya conmigo a Lucas 22, versículos 36 al 38. No, perdón, todavía no, ese versículo no. He perdido el título, pero la cita. Pero hermanos, usted creo que sí conoce la historia, que Pedro había, con sus otros compañeros, habían vuelto a lo que hacían antes, a pescar. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Jesús, anduvieron con Jesús, hicieron milagros, sacaron demonios, expulsaron malos espíritus, sanaron enfermos. Pero todo lo hacían porque estaba la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero una vez nuestro Señor Jesús les fue quitado, ellos volvieron a hacer lo que normalmente hacían en sus vidas antes del llamado. Por eso les digo, ellos eran sí cristianos, pero materiales, no espirituales. Ellos estaban con nuestro Señor Jesús, pero su vista todavía estaba puesta en las cosas materiales. Remediar los problemas de la forma que el hombre los remediaba. Ellos admiraban a nuestro Señor Jesús y aunque confesaban que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, ellos estaban esperando algo terrenal. Hoy sí, quiero que vaya conmigo a Lucas 22, 36 al 38. Es un ejemplo, hermanos, dice la palabra de Dios, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Habían andado con él, pero no habían entendido todavía el mensaje. Ellos pensaban que nuestro Señor venía a ser un caudillo terrenal y que venía a quitar el yugo de la opresión del imperio a través de las armas. Habían estado con él, pero todavía tenían puestas las miradas en las cosas terrenales. Tanto así que cuando nuestro Señor Jesús hizo mención a una profecía acerca de él, todos, me imagino yo, se han de ver alegrado. Ahora va a empezar la revolución. Le dijeron, Señor, aquí hay ya 2 espadas para empezar. Pero realmente habían olvidado algo muy importante. Una palabra que había sido dicha por el profeta en los tiempos mucho antes de nuestro Señor, que decía, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y habían olvidado otra palabra que dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder de Dios que se iban a librar las batallas. Todo eso ellos no lo entendían y no lo comprendían. Y hermanos, lamentablemente en este tiempo habemos muchos cristianos que sí andamos siguiendo de Cristo, estamos detrás del camino de nuestro Señor, pero con una vista terrenal. ¿Por qué? Porque toda la situación que pasan queremos entenderla de una manera lógica humana, cuando como cristianos somos llamados a entender lo que sucede en nuestro entorno de una manera espiritual. Pero para que nosotros podamos entender, hermanos, las cosas que suceden en nuestro entorno de una manera espiritual, hace falta algo en nosotros. Y siempre hemos dicho que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Amén? Siempre hemos dicho que somos templo y morada del Espíritu. Pero yo pregunto en esta noche, ¿está en ese templo el Espíritu de Dios? ¿Está en este templo el Espíritu de Dios? ¿O solo somos templos vacíos? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas de la vida diaria? ¿Cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que nos presenta el día a día? ¿Reaccionamos como reacciona el mundo? Si estamos reaccionando de la misma manera que reacciona el mundo, es una alerta para nosotros. Oiga, sí somos templos, pero templos vacíos. El Espíritu Santo no está morando en nosotros, porque cuando el Espíritu Santo comienza a morar en el cristiano comienza a actuar de forma diferente. Amén. Cuando el Espíritu Santo comienza a tomar las riendas de nuestra vida, hermano, nuestra conducta comienza a ser diferente. Y nuestro Señor Jesús sabía que nosotros éramos débiles, que nosotros sin el Espíritu de Dios realmente no servíamos para nada. Ejemplo, los discípulos regresaron a sus tareas hasta que nuestro Señor Jesús apareció ya resucitado y los volvió a reunir y les dio una orden específica. Les dijo,
no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu no somos nada, no servimos. Los 12 apóstoles, aquellos que habían estado con nuestro Señor, que habían hecho tantos milagros, que se habían maravillado, cuando nuestro Señor Jesús les fue quitado, ellos se olvidaron de las experiencias que habían vivido. Y nuestro Señor Jesús lo sabía, y por eso no les dio una opción, les dio un mandato, les dio una orden y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Para qué iba a venir el Espíritu? ¿Para qué, hermanos? La presencia del Espíritu en aquellos primeros cristianos transformó sus vidas, cambió sus vidas. Los sacó de ser cristianos timoratas, con miedo, con aflicciones, a ser unos cristianos que tenían puestas las miras en las cosas espirituales y ya no más en las terrenales. Les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de verdad. Hechos capítulo 1, versículo 8, ya lo conocemos todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, no podemos cumplir la obra para la cual Dios nos ha llamado. Sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podemos cumplir el propósito para el cual Dios un día, a través de Cristo Jesús, nos resgató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero el problema es que la iglesia hoy en día de lo que menos quiere saber de la llenura del Espíritu. Porque hemos caído en una comodidad que creemos que no es necesario que haya una presencia continua Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y nuestro Señor Jesús, cuando les dijo y les ordenó que esperaran ser llenos del Espíritu, Él sabía por qué lo estaba diciendo. Y Él sabe por qué esta noche nos los está recordando. Y nos está diciendo: iglesia, Tabercito del Niño, es necesario que en ustedes esté la presencia del Espíritu de Dios. Es necesario que en cada uno de nosotros esté la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos guía, nos fortalece, nos consuela, nos respalda, nos sana. ¿Qué es lo que hace la presencia del Espíritu en nosotros? Nos hace fuertes ante las acechanzas del diablo. Hermanos, el Espíritu nos redarguye y nos hace sentir lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios y lo que es abominable delante de Dios. Pero por supuesto, hermanos, para alcanzar la llenura del Espíritu que tuvieron los primeros cristianos, necesitamos hacer algunas cosas. En primer lugar, yo siempre digo, necesitamos salir de la comodidad en la que hayamos caído. Pero hay algo que quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 4. Bueno, eso ya lo leímos. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén. Hermanos, hay algo que los cristianos necesitan hacer para poder recibir el Espíritu de Dios. De acuerdo al relato bíblico, dice que estaban todos juntos unánimes. ¿Qué significa unánimes? En un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo deseo. Pero si preguntamos los deseos de los cristianos de hoy en día, nuestros deseos son alcanzar toda la riqueza posible, alcanzar todas las comodidades terrenales, como que si no hubiésemos entendido que acaso lo somos aves de paso, que nuestra morada no es en esta tierra, sino que nuestra morada es en la patria celestial. ¿Para qué queremos acumular tantas cosas? ¿Por qué en nuestras oraciones pedimos: Señor, bendíceme aquí, bendíceme allá, bendíceme en todos lados? Pero ¿cuándo nosotros verdaderamente vamos a buscar en nuestras oraciones una unción del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo va a venir ese avivamiento a la iglesia de Cristo? Ese avivamiento que guió a la iglesia primitiva, que aunque el imperio los perseguía, ellos no retrocedían. Comentaba: mire, el imperio con todas las armas que tenía, no cayó el mensaje de la iglesia.
con todas las amenazas de muerte y la persecución que la iglesia recibía por parte del imperio, la iglesia no se cayó. Siguió caminando, siguió predicando, siguió creciendo. Y hoy un pequeño virus ha hecho que la iglesia se calle. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de Cristo? ¿Por qué nos hemos olvidado de las sendas a donde caminaron los primeros cristianos? ¿Por qué ahora le tenemos miedo a todo? ¿Por qué nos asustamos por cualquier cosa? ¿Por qué cualquier noticia que escuchamos en la radio o leemos en los periódicos nos pone a temblar y nos pone a afligir? ¿Que acaso no tenemos a un Dios todopoderoso? ¿Que acaso no tenemos a un Dios que reina, que gobierna y que tiene bajo control y sujetadas todas las cosas? Sí lo sabemos. Pero ¿por qué no caminamos con fe? Porque falta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que volvamos a las sendas antiguas y a buscar no solo llenar un espacio de tiempo en nuestra religiosidad, sino que es necesario que a través de la oración, pero oración con el deseo de ser llenos del Espíritu de Dios, nos volvamos a Él. Los tiempos que están por venir son tiempos duros y son tiempos difíciles. Ustedes han oído un refrán que dice: todo lo que sube, baja. Amén. La iglesia hoy está tranquila, por eso estamos tan cómodos. Hoy la iglesia no tiene aflicciones, la iglesia no vive persecuciones, al menos en Latinoamérica. Pero vienen tiempos, hermano, en que la iglesia volverá a ser perseguida. Vienen tiempos en que el mensaje va a volver a intentar ser callado una vez más. Vienen tiempos a donde solo aquellas personas que verdaderamente hayan entendido que es depender del Espíritu de Dios van a poder mantenerse firmes. Porque no crea que es por gusto la advertencia que dice: buscar la armadura para que cuando haya pasado todo estés firme. No crea que es por gusto que Pablo le llama a cada cristiano que busque estar lleno del Espíritu de Dios para que pueda mantenerse firme ante las acechanzas de Satanás. No es por gusto. Yo quisiera, hermanos, que verdaderamente retomáramos cada uno de nosotros una búsqueda, que entendiéramos que Dios nos está dando oportunidades, que Dios nos está dando tiempo. No podemos seguir dormidos, no podemos seguir cómodos. Hermanos, la unanimidad que debe de haber en cada uno de nosotros, para que exista unanimidad debemos de aprender a perdonarnos los unos a los otros. Porque mientras no haya perdón en nosotros, entre nosotros mismos, no va a haber unión. El Espíritu Santo no se va a derramar sobre corazones que están reteniendo raíces de amargura. Cuando estaba preparando este bosquejo, le digo yo: cuando usted quiere beber agua, no agarra un vaso sucio, y si está sucio va y lo lava, y después que lo ha lavado lo ocupa para beber. Si usted quiere aguardar un poco de fresco que le sobró, no sé, del almuerzo, no lo aguarda en un frasco sucio, lo busca un frasco limpio y ahí lo aguarda. El Espíritu Santo no se va a derramar en corazones que no quieren nada con Él, que se sienten bien odiando, que se sienten bien guardando rencor, que se sienten bien reteniendo raíces de amargura. Allí no se va a derramar el Espíritu de Dios. Necesitamos perdonar. Necesitamos entender, en primer lugar, que necesitamos la presencia del Espíritu en nuestras vidas, y que para eso necesitamos vaciar nuestro corazón de todo aquello que hace estorbo al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermanos, de verdad, créame, lo necesitamos. Los días por venir son días difíciles. Y si comenzáramos a hablar, dijeran: este ya se hizo loco. No se trata de locura. Antes que pasaran las inundaciones, se recibió una visión a donde una especie como de balde en el espacio se derramaba sobre la tierra. Y el líquido que ponía era como el agua sucia. Y le dije yo a la persona que me lo estaba diciendo: como cuando los ríos están crecidos y acaba de llover. Sí, me dijo así. Una inundación viene para acá. Pero contarlo ¿sabe por qué no contamos? Porque para mucha gente es locura. ¿Por qué son locura? Porque andamos
carnalmente, porque andamos materialmente, porque andamos naturalmente. Por eso dice, porque las cosas del Espíritu deben discernirse espiritualmente. Y aunque usted no lo crea, la segunda vez hubo otra visión, venían 3 huracanes. Y la misma persona me dijo, yo vi una mano a que estaba en esta posición sobre San Salvador. Y le dije, eso quiere decir que vamos a ser guardados de este huracán. Y ustedes saben cuáles eran las advertencias que habían para ese. Y bendito sea el Señor, que Él tuvo piedad de este país. Dios está hablando, lo que pasa es que no queremos creer. Dios está aún hablando a nuestras vidas, pero necesitamos entender que necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. No podemos seguir dormidos, hermanos. Mucha gente está esperando que la situación cambie, que la situación mejore. Seamos honestos. Las señales bíblicas están cumpliéndose o prácticamente cumplidas. Son tiempos difíciles, son tiempos finales para la iglesia. Los cambios que se están dando políticamente a nivel mundial, el mundo lo celebra. Pero la iglesia no tiene vela en ese entierro, no tiene por qué celebrarlo, porque al contrario, cuando toda esa perdición que el mundo está celebrando empiece a meterse en las iglesias y empiece a ser aceptadas, y aquel que no las acepte será expulsado, entonces a eso se le llama la gran apostasía. Amén. Y no estamos lejos, hermanos. No estamos lejos. Hace 8 años le decía yo a un joven, vendrán, no hace 8, no, hace como 12 años le hablaba a un joven, van a venir tiempos a donde en los lugares de poder, en los lugares a donde están las personas que pueden decidir las riendas de un país, van a llegar personas completamente torcidas y cambiarán las leyes para favorecer el pecado en los países. Y así está pasando. ¿O no está pasando así? Pues ahora les digo, hermanos, lo que está por venir es todavía mucho más duro de lo que hemos visto. ¿Y la iglesia cómo va a estar? ¿Dormida? ¿Acomodada? ¿Pasándola, como decimos? Hermanos, es necesario que reconozcamos que necesitamos más. Si tenemos, necesitamos más del Espíritu de Dios. Y si no lo tenemos, es necesario que comencemos a buscar la llenura del Espíritu de nuestro Dios. Dice que cuando viene sobre nosotros nos da poder. Nos da dominio propio. Hermanos, muchas veces se siente sola la persona y llama y dice, mire, no hay lo que hacer, tengo un problema. ¿Sabe qué significa el no saber qué hacer en una dificultad? ¿Sabe qué significa? Y aunque usted no lo crea, ausencia del Espíritu de Dios. Porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, Él le redarguye su vida. Él le dice, hijo, tranquilo, no te aflijas, yo estoy contigo. Pero muchas veces nos desesperamos tanto y queremos actuar a la locura. ¿Por qué? Porque falta la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos dice, hijo, yo tengo el control de tu problema, yo tengo el control de tu situación, no te aflijas, no te angusties, yo te voy a sacar adelante. Esas son las promesas que están en la Biblia, pero muchas veces no las creemos porque no necesitamos únicamente oírlas con los oídos terrenales, sino que necesitamos escucharlas con los oídos espirituales. Y esas solo el Espíritu nos las puede dar a nuestro espíritu. Amén. ¿Ve por qué es tan necesario que el cristiano de verdad comience a ser un cristiano espiritual y no un cristiano natural? Después que aquellos discípulos y los que habían creído recibieron el poder del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron radicalmente. No volvieron a la vida anterior. Eran hombres de valor, eran hombres que se enfrentaron a todo problema, a toda necesidad, pero iban confiados en que si perdían sus vidas, se iban a encontrar con su maestro. Ellos estuvieron dispuestos no a perder sus bienes, sino a perder sus vidas por nuestro Señor Jesús. ¿Qué les daba esa fuerza? Era la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y aquel hombre, cuando estaba siendo apedreado por la gran multitud, dice que hincado con sus rodillas dobladas, levantó su vista al cielo y dijo, yo veo el cielo abierto y a nuestro Señor a la diestra del Padre. Qué bonito, ¿no? En lugar de estar llorando, en lugar de estar pidiendo clemencia, en lugar de estar haciendo otras cosas, él estaba dando gracias porque se iba a reunir con su Señor, con su Maestro. ¿Qué es lo que hace eso en la persona? La presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestras dificultades? Porque el Espíritu Santo en estos tiempos en la iglesia ha sido sustituido
muchas veces por los avances tecnológicos que atraen la atención de los asistentes. ¿Sabían ustedes que ahora la iglesia quiere impactar a puro show? Antes la iglesia, el mensaje de la iglesia impactaba porque iba respaldado por el Espíritu de Dios. Habían señales, habían milagros, habían conversiones, pero ahora todo eso se ha perdido y la forma en que los líderes buscan impactar es haciendo de sus iglesias un centro de espectáculos, fingiendo milagros. ¿Amén o no amén? No es esa la manera. La forma en que muchas personas, muchos líderes en estos tiempos quieren impactar es a través del dinero. Mire el lujo que tengo, mire la iglesia, mire esto, mire el otro. Sí, grandes templos que valen millones de millones. ¿Cuántos milagros se dan ahí? Ni uno. ¿Cuántos son sanados ahí? Ninguno. Los discípulos, los primeros cristianos respaldados por el Espíritu de Dios, no eran en templos, en las calles. Allí eran sanados. Allí eran llevados los enfermos y dice que con solo que la sombra pasara de ellos ya eran sanados. La sombra, o sea que había sol, estaban al aire libre. Cuando hay poder del Espíritu de Dios no se necesita tanto, basta únicamente abrir nuestra boca y el Señor respalda la palabra que Él mismo pone en nuestros labios. ¿Amén o no amén? Por eso es necesario que nosotros volvamos a buscar una llenura del Espíritu de Dios. De lo contrario, hermanos, solo somos címbalos que suenan, pero que al final no estamos cumpliendo la labor para la cual hemos sido llamados. Hermanos, hay demonios en estos tiempos usurpando la persona del Espíritu Santo. En muchas iglesias usted va a ver un sinfín de diferentes manifestaciones que dicen ser del Espíritu de Dios, pero son espíritus de demonios, tirando gente al piso, haciéndola rodar como trompo, permitiendo todo tipo de berrinches en el suelo, y cuando se levantan para seguir siendo las mismas personas que eran antes. Pablo dice en su conversión que hubo en él un encuentro que lo hizo caer al suelo, y cuando ese hombre se levantó transformado, se levantó cambiado, se levantó para no ser el mismo Pablo de antes, el mismo Saulo, se levantó para ser un siervo de Dios. Pero usted va a ver en esas iglesias todos los días hay gente tirada en el suelo, y que el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Porque si fuera el Espíritu de Dios, esas personas cambiaran sus vidas, cambiaran su forma de pensar, su forma de actuar, cambiaran su conducta. Por eso les digo, son espíritus usurpadores. Y sabe que muchos pastores lo saben y no expulsan esos espíritus de su iglesia, porque el espectáculo es el que atrae nuevos adeptos. Necesitamos entender el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo primero que hace a nosotros es darnos templanza ante el pecado, es darnos firmeza ante el pecado. Es lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. No, muchos quieren la presencia, hablar en lenguas. No, lo primero que el Espíritu va a hacer en su vida es darle templanza de cristiano, firme ante el pecado, firme ante las acechanzas. Lo primero que va a hacer. Pablo, después que se levantó para ser un diferente. Y aquellos que verdaderamente tenemos o busquemos y encontremos o alcancemos la llenura del Espíritu de Dios, vamos a ser diferentes, vamos a actuar diferentes. Entonces vamos a empezar a ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Ya no a quejarnos por todo lo que pasa, ya no a lamentarnos, ya no a llorar porque estoy enfermo, porque me quitan el trabajo, porque se murió esto. Ya no vamos a ver las cosas de esa manera, porque vamos a empezar a comprender aquello que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero necesitamos para eso que el Espíritu Santo no esté afuera, no esté arriba, no esté a un lado, sino que esté dentro de nosotros, como estuvo en los primeros cristianos. Congregación, es necesario que todos anhelemos ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando eso pase, cuando todos seamos llenos del Espíritu de Dios, entonces va a haber un avivamiento en este lugar. Entonces vamos a ver milagros que creemos que ya no hay. Entonces les diré algo, no vamos a tener que ir a buscarlos, vendrán acá porque sabrán que aquí hay derramamiento del Espíritu de Dios. No vamos a tener que andarlos rogando, vengan a la iglesia, no vamos a tener que andarlos suplicando que vengan. Ellos mismos vendrán a este lugar y van a darse cuenta que aquí encuentran agua para el sediento,
paz para el afligido, al que está quebrantado y al que está enfermo, sale sano de este lugar. Yo sigo con el mismo celo. ¿Por qué se llenan las clínicas y no las iglesias? Y la respuesta es bien clara. La ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas hace que la gente busque cualquier otro lugar como solución a sus problemas y no las iglesias de Cristo. Pero antes no era así. Antes no era así. Antes la gente buscaba las iglesias porque allí encontraba lo que andaba necesitando. Es necesario, hermanos, como cristianos, que comencemos a tener ese vivo celo del que habló un día Elías. He sentido un vivo celo por la casa de Dios, dijo. Y yo le digo, hermano, es necesario que le pidamos a nuestro Señor que por medio del Espíritu Santo despierte en nosotros un celo por las cosas espirituales y que las comencemos a buscar. Créame que hoy le dije al pastor, lo vamos a ampliar, y me dio el ¿para dónde? Pues para allá. Qué bonito sería que un día verdaderamente fuera la necesidad de ampliar este lugar, porque la gente no cabe. Pero no es esfuerzo solo del pastor o de los pastores o de los líderes, es un esfuerzo de todos nosotros, como les decía, unánimes en un mismo sentir, que todos anhelemos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Necesitamos anhelarlo, hermanos. Le voy a invitar que cierre sus ojos. La decisión de cada quien emigrar de una cristiandad natural a una cristiandad espiritual es de cada uno de nosotros. Usted puede decidir si sigue en la comodidad, si es que lo está, o comenzar desde ahora a decirle: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y en todas sus aflicciones, como normalmente hemos hecho en nuestras vidas, pedir por esto y por lo otro, hermano, comience a pedir, porque el Espíritu Santo llene sus vidas y deje que las demás cosas lleguen por añadiduras. Todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador tiene por deber buscar ser lleno del Espíritu Santo, para que le guíe, para que le redarguya, para que le exhorte, le consuele y fortalezca. Porque nuestra lucha no es en contra de la carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad espirituales. Y solo andando en el Espíritu de Dios podemos resistir. Cristianos naturales o cristianos espirituales, ¿de cuál es usted y de cuál quiere ser? Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por recordarnos lo necesario que es y lo importante, Señor, que tu Espíritu Santo haya cabida en nuestras vidas y en nuestros corazones. No es una opción, Señor, tú mandaste que esperasen la promesa del Espíritu aquellos primeros cristianos. Y ahora, mi Dios, te suplicamos, derrama de tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Haz que nazca en cada uno de nosotros un ferviente deseo, Señor, porque tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas y gobierne. Que podamos ser vasos útiles, instrumento en tus manos para cumplir tus propósitos. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios eterno. Yo pregunto si entre los que están hay alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo le invito esta noche, no deje pasar el tiempo. Venga a los pies de Cristo y permita que Él tome el control de su vida. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos. Te suplicamos que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, que nos permitas poder congregarnos virtualmente y presencialmente en los días que nos son permitidos. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.